Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube y espero que estos videos que estamos haciendo sean de gran bendición para tu vida. Mis hermanos que están acá acompañándome como cada sábado, Dios los bendiga. El día de hoy comenzamos con un nuevo libro. ¿Cuál será? Probablemente ustedes que están viendo el video en diferido ya lo sepan porque estaba en el título, pero mis hermanos que están acá no lo saben. Tienen una gran intriga y estuvieron toda la semana intentando adivinar, pero recién se van a enterar ahora. Creo que algunos ya más o menos lo saben porque les dije en qué página. Les dije, miren, en mi Biblia el libro comienza en la página 947. Así que con eso más o menos se ubicaron. ¿Todavía no saben? Háganme así. ¿Saben qué libro vamos a comenzar? No. Mis hermanos, bueno, les cuento que vamos a comenzar a estudiar algo muy poderoso. Abran sus Biblias, por favor. Sonido de redoblantes. Abran sus Biblias en el libro de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, mis hermanos. Vamos a comenzar estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor yo creo que me llevó a estudiar este libro? Porque me di cuenta de que hay muchas personas que todavía no leyeron los 4 evangelios. Y esto no puede pasar. No hay nada más importante en la palabra de Dios que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que mis hermanos, vamos a comenzar, vamos a zambullirnos de cabeza en la vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a conocer su palabra en profundidad. Esperemos que el Señor nos esté revelando, nos esté mostrando, y espero que todos ustedes, yo mismo y todos ustedes, puedan conocer un poco más de lo que tal vez conocían. Amén. Mis hermanos, ¿lo tienen? ¿Los que están acá conmigo? Bien, comenzamos entonces con el libro de Marcos, capítulo 1. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional y dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle senda derechas. Bueno, les voy a contar un pequeño detalle. Acá dice arriba en el versículo 2, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Nuevamente está citando el antiguo pacto. Pero la parte que dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino, es de Malaquías. ¿Bien? Y después, cuando dice, voz de uno que grita en el desierto, eso es de Isaías. No sabemos por qué el autor, Marcos, por qué le atribuyó todo a Isaías. Pero ahí está, es para que simplemente lo tengan presente al pie. Si ustedes leen al pie por ahí en las anotaciones, van a ver qué dice. Bien, está especificado. Seguimos, versículo 4, dice así: así se presentó Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Bien, voz de uno que grita en el desierto, ¿se acuerdan? Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sabemos, ¿no? Juan el Bautista en el desierto, bautizando a la gente para el perdón de los pecados. Bien, así comienza el tiempo de la gracia. Versículo 5. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Miren qué interesante esto. Dice: cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Bien, era un bautismo de arrepentimiento, que sabemos que arrepentirse significa
renovar tu manera de pensar, dar la vuelta, caminar para el otro lado, luego de confesar los pecados. Vamos, seguimos. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. ¿No? Uno lo lee y dice, no estaba muy a la moda, ¿no? ¿Por qué Juan se vestía con ropa de camello? No les voy a decir que lo digan, pero ¿alguno lo sabe de los que están acá? ¿Vos que estás ahí? ¿Por qué comía langostas y miel silvestre? ¿Alguno lo sabe de los que está acá? ¿Y ustedes que están ahí? Está bueno leer la palabra de Dios metiéndose en la lectura y preguntándose siempre, hey, ¿por qué está esto acá? ¿Qué tiene el camello? ¿Qué particularidad tiene el camello? Conserva agua en sus jorobas, ¿no? En el desierto. O sea, podríamos decir que es una representación de una persona por la que adentro de él corren aguas de vida, que está llena de agua. ¿Bien? ¿Y por qué come langostas y miel silvestre? Las langostas representan el juicio y la miel, la dulzura que proviene de Dios, las buenas nuevas. Juan daba dos mensajes. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Bien, seguimos. Versículo 7. Juan predicaba de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Bien. Muchas personas leen esto y dicen, no es necesario bautizarse con agua porque Juan bautizaba con agua, Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. ¿Es así realmente? ¿Ustedes qué piensan? No, ¿no es cierto? Hay que bautizarse también con agua porque el bautismo de agua es un símbolo visible de una decisión interna que vos tomaste, que es la de morir con Cristo para resucitar con Él. Bien, y si no me creen, vamos a ver qué hizo nuestro Señor Jesucristo, que debemos ser imitadores de Él, en los siguientes versículos. Versículo 9. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Si Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, nosotros que somos imitadores de Cristo también debemos bautizarnos en agua, para que luego el Señor nos bautice con el Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios puede ver tu corazón. Dios puede ver tu deseo de arrepentirte. Dios puede ver tu deseo de querer morir a este mundo, de querer morir con Cristo para resucitar con Él. Pero Satanás no. Las regiones celestes no saben lo que hay en tu corazón. Entonces tiene que haber una manifestación visible de tu deseo interno de querer morir con Cristo. Para eso está el bautismo. Amén. Seguimos. Versículo 10. Enseguida, al subir del agua, o sea, cuando sale del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Otras versiones dicen, tú eres mi hijo, Él es mi Hijo amado en quien me complazco. Él es mi Hijo amado, en Él me complazco. Él es mi Hijo, en Jesús me complazco. El Padre no se complace ni en Nicolás, ni en Tauti, ni en Estefanía, ni en Juan, ni en Débora, ni en Flor, ni en Lin, ni en Luisana, ni en Santi, ni en Belu, ni en nadie, ninguno de los que estamos acá, ni ninguno de los que están ahí. El Padre solo se complace en Jesús. Por eso es importante que Jesús viva en vos, para que cuando el Padre te vea diga: Él es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bien, seguimos. Versículo 12. Enseguida, o sea, luego del bautismo, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían.
¿Para qué fue Jesús al desierto? Fue para ser tentado. Estuvo 40 días en el desierto, fue tentado por Satanás y no dio el brazo a torcer. Es muy probable que cuando una persona se bautiza, Dios de alguna manera lo haga atravesar un desierto para que sea tentado y demuestre de qué está hecho. Pero lo vamos a aprender más adelante cuando estudiemos en el capítulo 4 la parábola del sembrador, no por ahora. Pero el desierto representa un lugar de necesidad, un lugar de aflicción. ¿Bien? El Espíritu, luego de que Jesús se bautiza, lo lleva al desierto. Jesús es tentado y no da el brazo a torcer y se defiende de Satanás, porque es Satanás quien lo tienta, usando la palabra de Dios. ¿Cómo salís del desierto? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Guarden estas cosas en su corazón, las vamos a aplicar más adelante, recuérdenlas, ¿sí? Versículo 14. El libro de Marcos adelanta mucho, ¿no? Lo que es la vida de Jesús, adelanta muchísimo, adelanta a María, pero me encantó este libro para compartir. Así que bueno, avancemos. Versículo 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. A anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Arrepiéntanse, decía Jesús. Cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar y crean en la buena noticia. Para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. Jesús estaba trayendo la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que el ser humano sin Dios está destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús les dice, el reino de los cielos se acerca. Vengo a traerles buenas noticias. Amén. Seguimos. Versículo 16. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón que luego fue Petra, piedra pequeña, Pedro. Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Se lo pensaron un tiempo y luego le contestaron cuando tomaron la decisión. Dice así, dudaron mucho, se acercó Jesús y ni bien Jesús les dijo, síganme. Versículo 18 dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. Representa, dejaron su trabajo, dejaron a lo que estaban acostumbrados a hacer para seguir a Jesús. Representa una manera de arrepentirse, una forma de arrepentimiento. Dejarlo todo por Jesús. Y lo hicieron instantáneamente. ¿Cuántas veces le predicamos a la gente y le insistimos? Jesús tiene un plan para tu vida, Jesús te ama, Jesús te conviene, ya no sabes cómo, y la persona te dice no. Cuando una persona es de Dios, automáticamente deja las redes. A propósito, ¿tú has dejado las redes o todavía estás ahí en el Instagram? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Seguimos. Versículo 19. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida lo llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Lo mismo. Dejaron a su padre y a los que estaban trabajando y dejaron todo y se fueron. Cuando un hijo de Dios es llamado por Jesús, automáticamente deja todo. Cuando nosotros le hablamos del Señor a una persona y le decimos, el Señor, este es el Señor, me gustaría que leas la palabra de Dios y le predicás, ¿no? Y le contás la verdad, su situación en la eternidad, la situación eterna de su alma,
Un hijo de Dios automáticamente te dice, sí me interesa, sí quiero. Bien, pero nosotros somos de insistir, ¿no? Jesús le hablaba en parábolas a las personas para que no entendieran, pero nosotros queremos metérselo a la fuerza y a consecuencia tenemos un montón de gente convencida, no convertida. Estoy hablando de hijo de Dios genuino, genuino. Versículo 21. Entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Paréntesis, Nico habla hoy. No es necesario ser maestro de la ley para impartir enseñanzas con autoridad. La autoridad no proviene de tus estudios bíblicos, la autoridad proviene del Espíritu de Dios que habita en vos. Amén. Versículo 23. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, esto es real, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate! Lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. No lo voy a imitar. Suelo imitar estas cosas, no lo voy a imitar. ¿Se imaginan? Hasta ese entonces nadie nunca, jamás, desde acá para atrás, nunca nadie había expulsado un demonio así. Nunca. Era la primera vez que los hebreos veían salir un espíritu maligno de un hombre. ¡Wow! Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado de lo que pasó, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Lo que les decía, nunca se había visto que una persona le dijera a una persona poseída, ¡cállate, sal de ese hombre! Y el demonio pegó un alarido ¡guau! Y lo soltó. Se quedaron, ¿quién es esta persona? ¿No? Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés, a la casa de Pedro. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Qué increíble que cuando Dios llega a la vida de una persona y le da la mano, la persona se pone en pie. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, lo toca en la frente y lo tira al piso. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la persona dice ¡oh! Y se cae desplomada. Cuando Jesús llega a la vida de una persona enferma, de pecado, al tomarle la mano, la persona automáticamente se pone en pie. Amén. Gloria a Dios. Versículo 32. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. ¿Bien? Esto es en la casa de Pedro. ¿Bien? Estás en la puerta de la casa de Pedro. ¿Bien? Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. ¡Wow! No los dejaba hablar. ¿Entienden la autoridad que tenía Jesús? No los dejaba hablar.
Él no quería que los demonios dijeran, es el Cristo, es el Cristo. No los dejaba hablar. Seguimos. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Igual como hacemos nosotros, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta levantarnos de madrugada para ir a orar? Jesús se levantó de madrugada, salió de la casa. Yo me levanto de la cama a la madrugada, voy al living y ya me muero de frío. Imagínense, ¿no? Él salió de la casa. Se fue afuera. Se fue a estar con el Padre, a pasar tiempo con el Padre. Y miren, dice, versículo 36, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. O sea, no se había ido a la vuelta. Dice, por fin lo encontraron. O sea, se había ido al monte. Se había ido, lo estaban buscando. Se había ido, se había alejado, se había apartado para pasar tiempo con el Padre. Y esto es un ejemplo para nosotros. Bien, tenemos que pasar tiempo con el Padre. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca, Jesús. ¿Dónde estabas? Te estuvimos buscando por todos lados. ¿Dónde estabas? No te podíamos encontrar. Bueno, dice, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Bien. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¡Qué tremendo haber visto eso! ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes no les gustaría viajar en el tiempo y ver eso, no? Y viajar en el tiempo y decir, Jesús, y no te deje hablar. No porque estés poseído, sino porque sabes. No, es un chiste. Aplauso para despertarse. ¿Estamos acá? Bien, aplauso para despertarse. Bien. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Qué les decía en las sinagogas? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Cambien su manera de pensar. Arrepiéntanse, tengan una mente nueva, metanoia, lo dijimos siempre, metanoia, arrepentirse, en griego metanoia, mente renovada, abandonar el mundo, dejar las redes, porque el reino de los cielos se acerca. Y expulsaba demonios. Hay uno de los evangelios, no me acuerdo bien si es en este o en dónde estaba, que Jesús con una sola palabra expulsó todos los demonios, sanó todos los enfermos. Con una sola palabra. ¿Bien? Versículo 40. Un hombre que tenía lepra. Esto es muy importante. Todo es importante, pero esto es buenísimo. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Qué diferente a reclamo la sanidad ahora. Por tu llaga, dice la palabra, que fuimos sanados. Y viene el hombre del pastor y te dice, o el profeta y te dice, no puede existir enfermedad en tu cuerpo, porque por las llagas de Jesús fuiste sanado. El leproso se arrodilló y le suplicó, si quieres, límpiame. Si está en tu corazón, límpiame si quieres, Señor. Movido a compasión. Fíjense lo que tiene que haber sido esta persona, ¿no? Los leprosos eran personas que tenían esta enfermedad. Es una bacteria, la lepra era una bacteria que se come la piel, se iba comiendo la piel y era altamente contagiosa. Y entonces las personas, los leprosos, los vendaban y los expulsaban. La lepra te apartaba de tu familia, te apartaba de tus hermanos, te apartaba de la sociedad, se iban a vivir a las cuevas, no se podían acercar a no sé cuántos metros, ¿no es cierto? Imagínense este hombre, ¿no? Que por ahí hacía años que no tenía contacto con su esposa, con su familia, se tira de rodillas, reconoce al Señor y le dice, te suplico, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano
tocó al hombre, diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, le dijo, no se lo digas a nadie, solo ve. Preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. ¡Wow! Uno lo lee y dice, amén, amén. ¿Por qué le dice esto? Porque esta gente estaba bajo la ley. Nos olvidamos de que Jesús caminó en tiempos de la ley. Si bien Juan el Bautista es la línea que divide la dispensación de la ley y los profetas, que es todo el antiguo pacto, y la gracia, que es desde Juan el Bautista todo el nuevo pacto hasta Apocalipsis. La gente que era contemporánea a Jesús estaba bajo la ley. Del mismo modo que los fariseos, a los cuales Jesús les dice, es cierto que tienen que diezmar la menta y el comino, porque estaban bajo la ley. Entonces, ¿qué le dice Jesús a este hombre? Ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés. Ve y cumple la ley. Le dijo, ¿no? Primero, ¿por qué Jesús sana a un leproso y está escrito acá en la palabra? ¿Qué representa la lepra? De los que están acá, levante la mano el que lo sabe. La lepra representa el pecado. Cuando Jesús sana a un leproso, le está diciendo, tus pecados te son perdonados. La lepra es la enfermedad que representa el pecado, representa la muerte. Y miren esto, porque es maravilloso, ¿no? Le dice, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés. Y vos decís, si sos un poquito curioso y te gusta zambullirte en el río de Dios, decís, ¿qué ordenó Moisés? ¿No? Hoy le digo a mi esposa, le digo, Belu, haceme un favor, vamos a buscar qué fue lo que ordenó Moisés. No lo abran, se los voy a leer, después si ustedes quieren indaguen. Pero es muy interesante, ¿no? Porque cuando vos abrís Levítico 14 del 2 al 6, si quieren ábranlo, si no quieren no lo abran. Igual yo voy a dejar los versículos acá para que ustedes si quieren después lo vean, lo vayan, lo lean y vean que les estoy leyendo la verdad. Cuando vos vas a Levítico 14 del 2 al 6, dice esto, y presten atención. Esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después, el sacerdote mandará degollar a la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata, la rama de hisopo y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua del manantial. Y vos decís, ¿qué locura es esta? Bueno, miren esto. Hay 2 aves, 2 palomas, ¿bien? Dice, a una de las palomas la mata y la degolla. Y a la otra la mete con el agua, con la sangre, la mete con el agua, con la madera, con el paño escarlata y con la rama de hisopo. Una paloma muere y la otra es embebida en todo esto y queda libre. Una paloma muere por otra. Y miren qué interesante. Madera de cedro, la cruz. Paño escarlata, la sangre. La rama de hisopo. ¿Se acuerdan con lo que los dinteles pintaron las puertas con el hisopo? Y el agua. El agua que salió del costado del Señor, ¿no? Todo el antiguo pacto representa a Cristo. Todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Esto lo estudiamos en Hebreos. El que no vio nuestro estudio del libro de los Hebreos, vaya, mírelo.
Todo esto representa a Cristo. Por eso la ley era una sombra de lo que habría de venir. Por eso es que, por ejemplo, vos no podés decir, el diezmo está en la Biblia, hay que diezmar. Bueno, entonces, si Dios te sanó de una enfermedad, andá a tu pastor, llévale 2 palomas, que te mate una. Lo está diciendo Jesús, le está diciendo que lleve por purificación lo que ordenó Moisés. No te vas a poner a hacer esto. La ley es una sombra de lo que venía, que es Cristo. La realidad de todo es Cristo. ¿Mis hermanos acá lo entienden? Bien. Qué interesante, ¿no? ¿Qué hizo este hombre? ¿Obedeció a Jesús? No. No. Dice, no se lo digas a nadie. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 45. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. No saben lo que pasó, tengo que contarles. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca, obedecer al Señor, porque podés dejar a Jesús afuera. Cuidado. Pasamos, mis hermanos, al capítulo 2. ¿Alguna duda del capítulo 1? ¿Tenés vos alguna duda del capítulo 1? Dejala escrita acá en los comentarios, que algunos de los teólogos que están acá mirando te van a responder, y si no, nosotros vamos a tratar de responderte. Pasamos, mis hermanos, al capítulo 2. Abróchense el cinturón bien fuerte. Yo sigo resfriado a todo esto. Vamos. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él le predicaba la palabra. Imagínense, Jesús estaba dentro de una casa y las personas, no había lugar adentro, se agolpaban, miraban por las puertas, por las ventanas, todo. No se podía pasar. No se podía pasar. ¿Bien? Imagínense las conversaciones, ¿no? Lo que se hablaba ahí. Bueno, entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. ¡Wow! Como no podían pasar, se treparon al techo. Yo quiero que ustedes se imaginen. Se treparon por la gente. Se treparon al techo. Treparon al paralítico. Rompieron el techo de la casa y bajaron al paralítico delante de Jesús. Porque sabían que Jesús lo podía sanar. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Y Jesús les dice: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, ¿no? Los típicos fariseos con esas, ¿no? Con esas vestimentas, que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Jesús sabía lo que pensaban sus corazones. Yo quiero que empiecen a entender, métanse en la historia, entiendan la potencia del Señor. Él sabía lo que estaban pensando. Estaba toda la gente aglomerada. El paralítico le dice: levántate, tus pecados, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y él sabía lo que estaban pensando estos fariseos. Capaz que eran 2, no sé cuántos eran. Y les dice: ¿por qué razonan así? Les dijo: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Él se levantó, el paralítico, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual. Decían, esto no había sucedido nunca. De la Biblia para atrás, nunca. Capaz un profeta había orado por alguien que se le había endurecido el brazo y se le desendureció, pero esto nunca había pasado. Pero miren esto. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Porque claro, decir tus pecados te son perdonados lo puede decir cualquiera. Pero levántate, toma tu camilla y anda, solo lo puede decir el Señor. Porque fue lo que pasó. Por eso se voltea y les dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué hizo el Señor? Nuevamente le perdonó sus pecados que lo tenían postrado. Nuevamente vemos acá que Jesús perdonó a una persona que no podía caminar. Sin Jesús no podés ir a ningún lado. Sin Jesús estás postrado en tu vida. Esto representa todos los milagros que hizo Jesús tienen un propósito, tienen un porqué. Todos. El que Él sane a un paralítico significa que está perdonando los pecados de una persona que no puede caminar, que no puede hacer nada sin Dios. Como la vida de tantas personas que conocemos que no tienen a Cristo y están postrados en muerte. Son muertos vivientes. Cuando Jesús llega a la vida de una persona y ve que esa persona tiene fe, como pasó acá, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense que primero le perdona los pecados y después le dice, levántate y vete a tu casa. Versículo 13. Wow. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Leví es Mateo. Es el mismo, ¿ok? Leví. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Leví, quien después fue Mateo, Leví era del pueblo de Israel, era judío y cobraba impuestos para los romanos. Y eso era ser traidor, el traidor número uno. Cobrador de impuestos en esa época, ustedes han leído, ¿no? Los cobradores de impuestos. Los fariseos se escandalizaban con los cobradores de impuestos porque, claro, trabajaban para los romanos, buscaban una posición económica, encontraron un lugar y trabajaban para los romanos cobrándole impuestos a los judíos, a su propio pueblo, por eso eran tan repudiados, ¿no? ¿A quién elige Jesús? A un cobrador de impuestos. ¿Eligió al presidente de la nación? No. Miren. Nuevamente, sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Él estaba cobrando impuestos en su mesa. Él estaba sentado en una mesa con todo el dinero de los romanos, con toda la tabla de anotaciones de quién debía, de quién no debía. Estaba con el dinero, estaba en plena labor. Jesús le dijo, sígueme. Y él dejó su trabajo, dejó lo que estaba haciendo, se levantó. Amén. Dijo amén y se fue. Nuevamente vemos por tercera vez la misma conducta. Una persona que se arrepiente y deja todo para seguir a Cristo. Sucedió, bien, Leví se levantó y lo siguió. Sucedió, versículo 15, que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, fueron a comer de eso, ¿no? Fueron a comer en la... Hay una serie que se llama The Chosen, el que no la vio, véala, es una aplicación que se puede descargar del teléfono. Es una muy linda serie. En la serie de Chosen se ve que cuando Jesús lo llama a Leví, le dice, vamos a tu casa que tenés muchos invitados. Le dice, ¿no? Él tenía dinero. Leví tenía dinero, así que Leví dio un banquete. Bien, Mateo, dio un banquete para todos. Y miren, sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley
que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, nuevamente, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si vos estás ahí y tal vez no te sentís muy especial y decís: yo no soy digno de que me llame el Señor, yo no soy digno, no soy nadie, ¿quién soy yo? Dios vino a llamar a pecadores, enfermos espirituales. Cuando la palabra dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados, está hablando del pecado. No es para que declares sanidad para tu cuerpo. Te mintieron. No significa que Dios no pueda sanarte. Pero cuando la palabra dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados, se refiere al pecado. Por eso Jesús dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. La lepra representa el pecado, el paralítico representa el pecado, los ciegos, que vamos a ver más adelante que Jesús les da la vista, representan el pecado. Personas que no pueden ver al Señor, que no pueden ver a Dios, que no ven más allá de nada, no ven el mundo espiritual, no ven nada. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, o sea, los perseguían por todos lados, ¿ven? Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlos mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. ¿Para qué ayuna uno? Para estar más cerca de Dios. Pues ellos estaban caminando con Dios. No tenían necesidad alguna de ayunar. Seguimos. Me encanta cómo responde Jesús. Los dejaba regulando. Los dejaba regulando. Versículo 21. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y me imagino a los fariseos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Miren esto. El odre era una pata de un animal, de cuero, que se cerraba y se guardaba el vino, ¿no? Y le dice: el vino nuevo se echa en odres nuevos. Si vos ponías vino nuevo en un odre viejo, el vino nuevo fermentaba y el odre, al ser un odre viejo, perdía su capacidad de expandirse. Entonces, ¡prá!, se rompía. El vino nuevo se pone en odres nuevos, cuando el cuero es nuevo, para que el cuero, cuando el vino fermente, el cuero se expanda y no se rompa. Bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? En vano ayunan si no nacen de nuevo. Les estaba diciendo: esto que me están preguntando ustedes, en vano me lo están preguntando, porque si no son nuevas criaturas, no van a poder recibir nada de Dios, ni la presencia de Dios. Pero ellos obviamente no entendían nada, se quedaban regulando. Esto es para nosotros. ¿Lo entendieron? En vanos ayunan si no nacen de nuevo. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Seguimos. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. «Mira», le preguntaron los fariseos,
¿Por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Qué habían hecho los discípulos? Estaban caminando con Jesús por el camino, vieron un campo de trigo, tenían hambre. ¿Y qué hicieron? Agarraron las espigas y empezaron a hacer así, ¿no? A zarandearlas para sacar las semillas, para comerse las semillas porque tenían hambre. Y los fariseos, aprovechando todo momento, le dijeron, miran, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Qué pasa? Los fariseos, ¿qué hacían? Guardaban el sábado. ¿Y qué hacían el sábado? No hacían nada. Nada. Estaba prohibido hacer cualquier cosa. No podías levantar tu camilla, tu lona del piso, no la podías enrollar y cargarla. No, nada, prácticamente tenías que estar tirado en una silla así. No podías hacer nada. ¿Bien? Pero esto no es lo que ordenó el Señor. Ahora se los explico. Versículo 25, él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Cuando Saúl persigue a David, ¿no? Y tenían hambre, ¿qué hicieron? David, ¿qué hace? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Bien. Nuevamente, vemos a Cristo, el pan que representa la palabra de Dios, que fue partido y repartido entre todos nosotros. El sábado, versículo 27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. ¿Cuál es la orden? ¿Qué les dijo Dios que hicieran el sábado? Descansa. El sábado descansa de todas tus obras. A ver, ¿estás afanado toda la semana comprando, vendiendo, trabajando? El sábado, descansá. Descansá, relájate, quédate con tu familia. Lee la Torá, lee las Escrituras. Busquen de Dios. Estén tranquilos, no se afanen. Un día descansen. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron este mandamiento de la ley de Moisés, y lo convirtieron en una tradición de los ancianos. ¿Y qué hacían? Lo llevaron al extremo. No hay que hacer nada. Y esto empezaron a transmitirlo de generación en generación. Ni se te ocurra en sábado, se te cae una oveja en un pozo, ni se te ocurra ir a buscarla, que se muera en el pozo. En sábado no puedes hacer nada. Lo llevaron al extremo y Jesús le dice, no. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. De hecho, el sábado, que es el descanso, representa nuevamente, como todo el antiguo pacto, el sábado representa a Jesucristo. Jesús es nuestro descanso. Cuando vos lees en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, guardarás el sábado, de alguna manera el Señor te está diciendo que estés en Cristo Jesús, que te mantengas en Cristo. Amén. Bien. Mis hermanos, pasamos al capítulo 3. Si quieren, ¿están enganchados o cortamos? ¿Cortamos acá? ¿Cortamos acá? A vos que estás ahí. Ahí hay una señora que dijo, ¡no! Bueno, seguimos entonces. Capítulo 3, mis hermanos. Estamos estudiando el libro de Marcos de la nueva versión internacional de la NBI, capítulo 3, y comienza así. En otra ocasión, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Tenía la mano seca, dice otros evangelios. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Eran duros, ¿eh? Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte en pie enfrente de todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. ¿Se imaginan la situación? Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, delante de todo el Sanedrín, delante de toda la sinagoga, delante de todos los ancianos que estaban esperando que Jesús sanara el sábado, extiende la mano. Y el hombre con la mano seca extendió la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida.
Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Decían, este hombre no guarda el sábado. ¿Vieron lo que hizo? Sanó a un enfermo, lo hizo en sábado. Ellos no podían ver más allá de sus narices. Tenían a Jehová de los ejércitos parado delante de ellos, perdonando pecados, sanando a los enfermos, dándole ejemplos con la Biblia, porque les dice, ¿recuerdan lo que hizo David, que entró a la casa de Dios? Misericordia quiero, no sacrificios. Quiero que sean gente misericordiosa, no que hagan sacrificios. Los sacrificios pertenecen a la religión, la misericordia pertenece a Dios, al corazón de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios, esto es lo mismo. Tenían al Señor, el mismo que se le había aparecido a Abraham, bajo el nombre de Melquisedec. Tenían el mismo que se le había aparecido a Moisés en la zarza ardiendo. Lo tenían mirándolos a todos enojado y entristecido. Yo a veces me pongo a pensar y trato de imaginarme las caras que puso el Señor. Y creo que Dios en su misericordia en mi corazón me las muestra. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Tenía que pasar, era plan de Dios. Versículo 7, Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Iba mucho, ¿no? Al mar de Galilea, ¿no? Que en realidad es un lago, el mar de Galilea, no es un mar, ¿saben? Bueno, mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencia se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, miren esto, chicos, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando, ¡tú eres el Hijo de Dios! Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Les prohíbo que hablen de mí. Nadie, pero ningún demonio, hicieron todo. Se les cosió la boca. Pero presten atención a un detalle. Acá hay una diferencia. Había dos clases de personas en este párrafo, en estos versículos. Uno, todas las personas que querían un milagro y que lo atropellaban. Jesús, que lo querían tocar. Vos imaginate, ¿estás enfermo? ¿Tenés alguna dolencia? ¿Hay algo en tu cuerpo que te gustaría que Dios sanara? Bueno, imagínate que vos tocabas a Jesús y quedaba sano. Claro. La gente se le tiraba encima. Y vemos otra clase de personas, los que se le tiraban encima, y vemos otra clase de personas. A ver, mis hermanos, acérquense a las cámaras y háganmelo con mímica. ¿A quién? Hay que prestar atención, hay que prestar atención. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, versículo 9, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Hay dos clases de personas, el creyente y el discípulo. Vos, ¿cuál sos? Floraría. El creyente es el que lo busca a Dios para sacarle algo. Lo busca a Jesús para sacarle algo. El discípulo es el que obedece. Dice, les encargó que tuvieran preparada una barca. Los discípulos, mientras estaban todos, Señor, saname, Señor, te quiero tocar, Señor. ¿No? Los discípulos estaban empujando una barca en el lago. Decían, no, vamos a empujar la barca para que el Señor... Trabajando, esforzándose. ¿Qué sos? ¿Creyente o discípulo? Vamos a averiguarlo a lo largo de toda la lectura del Evangelio de Marcos. Seguimos, versículo 13. Luego de que le dijo terminantemente a los demonios que no dijeran quién era él,
Subió a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Bien, designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Llamó a 12, a quienes nombró apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? 12. ¿Y el de tu barrio? En Apocalipsis habla de las 12 columnas de los 12 apóstoles del Cordero. 12 es el número. No hay 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Seguimos. Una vez, me acuerdo, fui a predicar a una iglesia y le digo a la congregación, bueno, levante la mano el que me pueda nombrar a los 11 jugadores de la selección nacional. Oh, empezaron todos allá. A ver, nómbramelo. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora levante la mano el que me puede nombrar a los 12 apóstoles. Ni uno levantó la mano. ¿Qué les parece si los aprendemos? Mi esposa hizo un dibujito muy lindo que te va a ayudar a recordarlo. Lo vamos a poner por acá. Ahí, mira. ¡Tac! Te pongo el dibujito. Los vamos a aprender. Voy a ver si lo puedo dejar en el link también acá abajo para que siempre lo recuerdes. Bien. Dice, estos son los 12 que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro, ¿no es cierto? Jacobo, que también es Santiago en otro evangelio. Hay una confusión, ¿por qué? Porque en los evangelios se los nombra de distinta manera. Entonces termina de decir, son 12, son 20, son 30. No sabes cuántos son, ¿no? Bueno, este cuadrito que hizo mi esposa te va a ayudar. Y si no, acá también te lo estoy explicando. Simón, a quien llamó Pedro, o sea, Simón, Pedro, ¿no? Pedro. Jacobo, que también es Santiago, y su hermano Juan, ambos hijos de Zebedeo. Son a quienes llamó Boanerges, que significan hijos del trueno. Estos dos son los que le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo a la tierra para matar a todos? Porque, ¿y qué son? ¿Hijos del trueno? Les dijo. Bueno, ellos dos. Bien, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, ¿no? Andrés, versículo 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, que también es Natanael, Mateo, que también es Leví, como acabamos de aprender, Tomás, Jacobo, que es otro que también es Santiago. Hay dos Jacobo, los dos son Santiagos. Este es Jacobo, hijo de Alfeo. El otro es Jacobo, hijo de Zebedeo. Este es Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, este es otro Simón. Este es Simón el Celote. Está Simón Pedro y este es Simón el Celote. Y Judas Iscariote, y acá hace una coma y dice, el que lo traicionó. Bien, el que lo traicionó. Esos son los 12 apóstoles. ¿Los repasamos rápido? Bien, vamos rápido. Simón, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo nuevamente, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Bien. Versículo 20. Luego entró en una casa y de nuevo, cuando Jesús entra en una casa, todo el mundo va ahí. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. No podían comer, chicos. ¿Entienden? Les sacaban el pan de la boca. No podían comer. Traten de imaginarse. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia, traten de imaginarse las escenas. Dejen que el Señor en el corazón le muestre lo que pasaba. ¿Bien? Acá hay algo que es tremendo, ¿eh? Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. ¿Bien? ¿Quiénes estaban en la casa? Él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, ¿quiénes eran sus parientes, chicos? Lo dice más abajo, su madre y sus hermanos. Hay una diferencia, ¿no? Dice, él y sus discípulos, ni siquiera podían comer él y sus discípulos,
Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, salieron a buscarlo, porque decían, no, este se volvió loco. Decían, está fuera de sí, se volvió loco, vamos a tratar de hacerle entrar en razón. ¿Quién? Ya lo vamos a ver más adelante. Hay una diferencia entre los discípulos que estaban con él y sus parientes. Cuidado, no dejes que nadie te engañe. Siempre ve a las Escrituras. Las Escrituras son claras. Imagínense, ¿no? ¿Qué? ¿Otra vez está Jesús? Vamos a hablar con él. No, se volvió loco. Esto decían sus parientes, los parientes de Jesús. ¿Qué parientes tenía Jesús? Ahora se los digo. Versículo 22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. Esto es una parábola. No es de fácil entendimiento. ¿Bien? Primero, yo quiero que vean esto. Los maestros de la ley a Jesús le decían Belcebú, ¿no? Que significa señor de las moscas. Señor de las moscas. Un horror, ¿no? Pero hoy por hoy, a los grandes hombres de Dios se los aclama. Van con traje, con limusina, tienen seguridad. A un hombre de Dios, sí o sí, si sos hombre de Dios, en algún momento de tu vida te tienen que llamar Belcebú. Porque Jesús dijo, lo vamos a leer más adelante seguramente, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, o sea, a él, ¿cuánto más a los de su familia? Y si vos sos su hijo, a vos también en algún momento, o te dijeron o ya te van a decir, seguro sos Satanás. Yo tengo una colección. Sos Belcebú, me dijeron Satanás, enviado del diablo para que la obra caiga, me han dicho de todo. Si al dueño de la casa lo han llamado señor de las moscas, Satanás, ¿cuánto más a ustedes, chicos? Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Expulsa a Satanás por medio de Satanás. Le habían dicho por medio del príncipe de los demonios. Es que vos por medio de Satanás expulsás demonios. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Les está diciendo, ¿cómo si yo libero por Satanás, cómo voy a echarme a mí mismo? Sería medio tonto. A ver, a ustedes que todavía los que no se arrepintieron y siguen ahí con su club de fútbol favorito. Es como que el director técnico empieza a echar jugadores del equipo, de la cancha. Vas a perder. Ese equipo está condenado a perder. Si un director técnico agarra a los jugadores y le dice, bueno, a ver, Pirulito, andate, me gané. Chao, empiezan a haber menos jugadores, los del otro empiezan a jugar mejor, los van a golear. Esto es lo mismo. ¿Cómo Satanás va a pulsar a Satanás? Ahí lo entendieron, ¿no? Porque son parábolas. Presten atención a esto porque se ha sacado de contexto 1001 vez. Versículo 27. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. ¿Bien? Una persona en un campo, en un departamento en la ciudad o en una casa en la ciudad, una persona con su casa fuerte, ¿entendés? No puede otro entrar, dice, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte, un hombre en una casa, y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. ¿Qué hace la persona? Entra, ata al hombre fuerte en la casa y lo saquea. Le roba sus bienes. ¿Bien? Les aseguro, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate, solo entonces podrá robar su casa.
¿Cuántas veces escucharon ustedes, hay que atar al hombre fuerte? Yo vi al hombre fuerte parado en la habitación, lo reprendí y se fue. El hombre fuerte no es Satanás. El hombre fuerte es, según la parábola que estamos leyendo, es un hombre fuerte que cuida su casa y viene Satanás, lo ata y le saquea sus bienes. Bien, ni modo que Dios va a saquear los bienes. Bien, al hombre fuerte. ¿Se entiende? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está explicando Jesús? Una persona fuerte que es atada por un demonio. Bien, en el contexto habla de la liberación de un demonio. Bien, expulsa a los demonios por demonios. Lo dice, los demonios vienen y atan a la persona. Yo vengo y la desato, amigo. Esto es lo que les está diciendo Jesús. El demonio viene y ata a la gente y yo estoy viniendo a desatarlo. A desatar a las personas, como es el caso de la mujer encorvada, la mujer jorobada, ¿no? Que estuvo atada, le dice esta hija de Abraham, que estuvo atada durante 18 años, no había que desatarla en sábado. ¿Quién de ustedes le dice a Jesús, lo van a ver? ¿Quién de ustedes le dice a Jesús que tiene una oveja que se cae en un pozo en sábado, no se agacha y no la rescata? No había que liberar a esta hija de Abraham que estuvo atada durante 18 años. ¿Qué hace Satanás? Entra en la casa al cuerpo de un hombre fuerte o de una mujer y lo ata. Y Jesús le está diciendo, yo estoy viniendo a desatarlos. No soy Satanás que estoy echando a Satanás. Estoy desatando a la gente de las cadenas diabólicas que tienen encima. Y enojado el Señor le dice, versículo 28, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. ¿Cuál es el único perdón? ¿El único pecado? ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó acá? Ver a Dios, ver al Señor, ver a Jesús, tener evidencias de su existencia, saborear los dones celestiales, ver milagros, verlo, conocer su palabra, tener contacto con Él y rechazarlo. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Rechazar al Hijo de Dios. Después de haberlo visto. Después de haber presenciado milagros, después de haber presenciado cosas increíbles, decirle, sos Satanás, rechazarlo. Blasfemia contra el Espíritu Santo, apostasía. La apostasía. Lo estudiamos, ¿recuerdan? Ese versículo que dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que una vez saboreando el don celestial, habiéndose acercado, vuelven para atrás, crucificando nuevamente al Hijo de Dios. Esto es lo mismo. Es ver a Cristo, experimentar a Cristo, saborear el don celestial, ver milagros, y rechazar al Señor. Una vez que rechazaste a Jesús, chao. Esa persona fue. Es imposible que se renueve el arrepentimiento. Te dejo el versículo acá. Ya casi terminamos el capítulo 3, hermanos. Dice, versículo 31, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. ¡Wow! ¿Qué habíamos leído más arriba? Versículo 21, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. ¿Qué hicieron? Salieron. Y en el 31, ¿qué hacen? Llegan. ¿Quiénes? Los parientes. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Nicolás, son hermanos en la fe. No. Arriba dice en el versículo 20 que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Los discípulos estaban con él. En el versículo 21 salen sus parientes, que son su madre y sus hermanos de sangre. Y en el 31 llegan. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Llegaron. Por eso te dice llegaron, porque te anunció que salieron antes. ¿Quién es la madre? María. ¿Y quiénes son los hermanos? Los hermanos de sangre de Jesús. Jesús tenía hermanos de sangre. ¿Son los discípulos? No, los discípulos estaban con él.
Lo dice en el versículo 20. Tuye. Tuye, tuye, tuye. Bien. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Y viene alguien y le dice, Jesús le dice, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dijeron, ¿dónde estaban la madre y los hermanos? Afuera. Todavía no creían en él. Decían, está fuera de sí. María. Pensaba que Jesús estaba fuera de sí. ¿Dónde estaba María? Afuera. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera, le dijeron. Jesús estaba dentro, ¿no?, de la reunión y les dice a todos, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él, o sea, sus discípulos, y les dice, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sable. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y si lo leemos al revés? Cualquiera que no hace la voluntad de Dios no es considerado por mí familia mía. ¿Amén? Mis hermanos, llegamos hasta acá con la parte número 1 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Yo sé que tienen ganas de más, pero van a tener que esperar al próximo sábado, mis hermanos. Esto es pan del cielo. Este es el pan que bajó del cielo, no como el pan, como el maná que comieron sus antepasados en el desierto y se murieron. ¿Saben lo que estamos haciendo acá? Estamos partiendo el pan y compartiéndolo. Muchos de ustedes que están ahí mirando todavía no leyeron los 4 evangelios. Si esto que leímos te voló la peluca, como decimos nosotros, te invitamos a la semana que viene a que veas la parte número 2 del Evangelio de Marcos. Y mientras tanto que te suscribiste, que Dios te bendiga. Se quedaba tildado.